Buenas noches, licenciado. Sí, Noche, Ley. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Noche, Ley. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Bueno, el día de ayer estuvimos viendo un pequeño esbozo, si lo quieren ver ustedes de esa forma, de lo que son los derechos reales. Y partiendo de ahí, es que nos vamos a dirigir en sí a lo que son los contratos, pero obviamente no puedo llegar hasta ese punto sin antes llevarlos a ustedes por ese recorrido del derecho, donde nos va a situar en forma específica en cada uno de los contratos. Pero para eso necesito que ustedes comprendan no solo los elementos, la naturaleza, sino también desde dónde parte ese derecho contractual. Entonces, ya habíamos analizado ciertas situaciones el día de ayer y desde dónde se encaminaba eso. El día de hoy, pues, vamos a ir aterrizando ciertas ideas y ya con eso, pues, yo pienso que vamos a tener una comprensión mucho mejor sobre la materia que vamos a estudiar en este semestre. Entiendo por la cantidad de alumnos que hay hoy que hay más asignados a mi sección. Pregunto si hay nuevos alumnos que no estuvieron el día de ayer, porque ayer solo tenía 230, el día de hoy ya van más de 260, si no estoy mal, o más, 275, 80 por ahí. Entonces yo creo que hay alumnos nuevos. En algún momento sí les voy a pedir que se pongan al día, porque obviamente en mi clase, por lo menos en este curso con su servidor, una clase perdida, los que han estado conmigo saben que implica bastante contenido respecto a lo que nosotros vamos abordando, y sobre todo porque esto es necesario para comprender y entender el contexto de lo que estamos nosotros analizando. Si no, sería muy complicado, o por lo menos les estaría hablando yo en un idioma diferente al que ustedes ya traen, porque me tocaría que ponerlos al día, y esto implicaría un desgaste innecesario. Entonces sí les voy a solicitar, si van a estar en mi clase, que estén puntuales y que estén pendientes de todas las clases para no tener ese inconveniente, porque si no, al final van a estar, algunos pueden decir, mire, es que yo grabo las clases y después las vuelvo a escuchar. Ese es un engaño que les puedo decir, no le funciona a nadie, porque bajo ese engaño acumulan clases de una materia a otra materia, y al final no escuchan ni una ni otra. Entonces, yo les pediría que estuvieran puntuales, que no se autoengañen, porque al final los únicos perjudicados son ustedes. El día de ayer estaba Mercedes conectada, el día de hoy no sé si está conectada todavía. Mercedes, no sé si puede activar su cámara. Sí, licenciado, la tengo activada. La tiene activa, ok. La tiene activa, ok. Entonces, no, estamos confundiendo, Mercedes. Tengo una persona que me va a apoyar este semestre, pero no es Mercedes Betsaida. Vamos a ver en qué enlace está. Si puede conectar su cámara para que la ubiquen, por favor. Ella va a ser mi auxiliar este semestre para que la identifiquen. Cualquier cosa, pues ella va a estar gestionando algunas situaciones con ustedes. Ahí está. Entonces, preséntese, por favor, para que la ubiquen. Cualquier cosa lo voy a estar realizando a través de ella.
Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Así es, mi nombre es Aura Mercedes Acevedo Gallardo. Yo voy a estar compartiendo e interactuando con ustedes durante este curso y apoyándolos para lo que necesiten, ¿verdad? Solo les quiero comentar, yo soy la persona encargada del grupo de WhatsApp. Entonces necesito que la información que se maneje durante el curso sea única y estrictamente respecto a lo mismo, ¿verdad? Derecho notarial, para que evitemos, por respeto a todos, que el chat se sature y así se mantenga la información en orden, ¿verdad? También, licenciado, yo le quería comentar que todos aquí en el Classroom pudieran ingresar con su usuario para que se les haga, o sea, se me haga más fácil tal vez poderlos reconocer a todos. Sí estaría bien. Sería bueno que lo hicieran con su usuario de Classroom, el correo. Yo les voy a agradecer para tener el grupo saneado porque realmente entiendo que hay algunas personas que puede hacer que no estén en la sección y se agreguen al grupo. Entonces no podemos tener más que aquellos que estén en la clase. Entonces, por sanidad de la misma cátedra y para evitar inconvenientes, voy a solicitarles que envíen sus datos para que Mercedes los pueda guardar y así los tengamos nosotros en un formato de Excel y cualquier cosa, pues la interacción sea más fiable. Por lo otro, los que ya estuvieron conmigo el semestre pasado, pues no van a tener mayor inconveniente, pero los que no, para informarles, hay un grupo en Facebook, que es el que les va a aparecer ahorita a ustedes, que es donde se pueden ustedes agregar. Ahí comparto material, bueno, no solo yo, sino otros colegas comparten material de derecho notarial, capacitaciones, conferencias, diplomados. Es un grupo netamente académico, no se comparte nada político. Entonces, si envían ustedes, se les va a aceptar la adhesión y ahí van a encontrar material muy importante para el curso, para que vayan siguiendo. ¿Algo más, Mercedes? Únicamente solo eso, licenciado, porque usted les va a dar los lineamientos respecto a los grupos que se van a hacer. Perfecto. El link de Classroom lo envié el día de WhatsApp, lo envié el día de ayer. Pero déjenme ver si todavía lo tengo por acá. Denme un segundo. Ok. Lo voy a agregar nuevamente en el tablón de la clase del grupo de Classroom. Me imagino que ya les llegó a ustedes en este momento. Y ya se pueden agregar a ese grupo. Les voy a agradecer que solo compartan información netamente de la clase o del área de derecho notarial, por favor. No política, no cuestiones de stickers o que estén pidiendo otras cosas que no sean de la clase, por favor, ese grupo netamente para este curso. Por favor. Arturo Gamaliel. Fíjese que buenas noches a todos los compañeros y a usted. Estoy intentando agregar al grupo de WhatsApp, pero no me deja. Sí, si quiere, hágame favor, tal vez Mercedes puede agregar el enlace, el link a través acá a través del chat de la clase en este momento, para que lo puedan copiar y se puedan agregar ahí, o un enlace para que puedan ellos poder adherirse sin ningún problema. Está bien, gracias. Comparto. Sí, ¿cuántos son los que acepta el grupo de WhatsApp? ¿Ustedes saben? Yo creo que son 200, Lick. 200. ¿Cuántos son los que hay actualmente, Mercedes? 37, licenciado. ¿Cuánto? 237 y siguen agregándose. 237, entonces sí acepta más. Sí. Sí acepta más, déjeme ver, voy a ver, acá tengo un grupo bastante grande, voy a ver cuánto es el máximo que tiene. Ahorita les comparto el grupo, el link. Uh-huh.
No, hay un grupo de WhatsApp que tiene 1009 participantes, entonces no hay ningún problema con eso. No quiere decir que sí acepta más de eso. Bueno, el grupo de Derecho Notarial lo van a encontrar la forma que se los ve. Voy a volver a compartir nuevamente la pestaña para que lo vean. Con que lo ubiquen ustedes en su Facebook, ahí les va a aparecer, envíen la invitación, no hay ningún problema con eso. Ahí lo tienen nuevamente. Ese es el logo y todo. Lo pueden identificar, no hay ningún inconveniente. Bueno, vamos a seguir. Si no hay más, vamos a continuar con la clase del día de hoy para avanzar. Carlos Batén, por favor. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Usted dijo de que teníamos que mandar los datos, Lick, pero ¿en dónde? Perdone. Al grupo de WhatsApp. Si pudieran enviárselo, en el enlace en WhatsApp está el número de Mercedes. Para que no haya ningún problema por sus datos y por aquello de la privacidad que cada uno quiera tener, que se lo pueda mandar en privado a Mercedes para que solo ella tenga su información, por favor. Ah, ok. Gracias, Lick. Lick, solo los nombres y también carnet, ¿verdad? Dos cosas. Nombre, número de carnet, obviamente ahí va a aparecer su número, nombre, número de carnet y correo, por favor, para saber cuál es el que ustedes van a tener, porque yo les voy a agregar al grupo de Classroom. Ahora ya no va a ser como el semestre pasado, que yo enviaba el link a los que me aparecían, a los que se conectaban y podían agregarse a la clase. No, ahora los que me aparezcan en Classroom solo van a poder accesar al examen aquellos que ingresen con el grupo, con el correo institucional, es decir, con el correo que tengan asignado en la San Carlos, únicamente ese. ¿Por qué? Les voy a decir la primera. El semestre pasado, varios estuvieron ingresando a través de otros correos. Simulaban entrar al examen solo para tener las respuestas. Contestaban cualquier cosa y se salían y lo remitían a los grupos para ir contestando o respondiendo las preguntas. Obviamente hay ciertas cosas que se ven y hay sistemas para notar eso. Yo no quiero tener ese inconveniente con ustedes y lo mejor es responder el examen a conciencia. Entonces, para evitar eso, mejor solo a través del correo que tienen en la San Carlos. Obviamente, si no entran a través de ese correo, van a tener inconveniente porque no les va a permitir realizar el examen. Entonces, para tranquilidad de ustedes y para tranquilidad de su servidor, mejor lo vamos a hacer de esa forma. Dentro de la clase, uno de los requisitos que yo les voy a pedir es que tengan su cámara activa. Entonces, por favor, los que no han activado su cámara, actívenla, por favor, salvo que tengan algo extraordinario, pues yo les entiendo, pero de ahí yo les voy a solicitar cámara activa, por favor. Bueno. Vamos a utilizar el mismo método de ayer para poder manejar la clase del día de hoy. Bueno, artículo 8 del Código Notariado. Quedamos en que el día de hoy ya iban a tener sus leyes cerca, entonces por favor, Código Notariado, artículo 8. Y me hace favor de leerlo, Reina Elizabeth. Por favor, Reina Elizabeth, le estamos esperando. ¿Lo leo yo, Lick? Por favor. Artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad
con esta ley. Ok, gracias. Entonces, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que el artículo 8 del Código Notariado nos está expresando? Primero nos dice es una colección ordenada. ¿Ordenada qué? Ordenada es que tiene una secuencia, que hay un orden lógico. Veámoslo así, del 1 al 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es un orden. ¿Sí? Eso es un orden. Colección ordenada es eso. No podemos hablar de orden cuando consignamos el 3, el 6, el 1, el 2. Ahí no hay un orden. Entonces, colección ordenada, nos estamos refiriendo a esto. Pero ¿qué son todos esos números? ¿Qué es cada uno de ellos? Colección ordenada de escrituras, matrices, actas de protocolación, razones de legalización y otros documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Es decir, con el código de notariado, de conformidad tomando la forma del código notariado. Bueno, póngale, subrayen esta palabrita y si quieren póngale una calaverita a su código notariado justo en esa parte, porque a partir de acá puede haber una discusión muy fuerte. Primero son escrituras matrices. Vamos a dejar y vamos a analizar el término de escrituras posteriormente y vamos a analizar ahorita lo que son actas de protocolación. Las actas de protocolación son instrumentos que nos sirven para incorporar documentos extraprotocolares a su protocolo. Veámoslo así. Vamos a simular acá. Imaginémonos que ese sea el protocolo del notario, ese sea el libro donde está el protocolo. Dentro del protocolo, lo que la ley nos está diciendo, lo que el artículo 8 nos está diciendo es que el protocolo van a ir escrituras matrices, actas de protocolación, razón de legalización y otros documentos que el notario va a registrar de conformidad con la ley. ¿De qué forma lo va a hacer? En forma ordenada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? De esa forma lo va a hacer en su protocolo. Acá se está refiriendo a documentos protocolares. Y cuando nos referimos a esto, vamos a pensar originalmente en el quehacer del notario. ¿Qué es el quehacer del notario? ¿Dónde está la actuación del notario? Y vean esto, no podríamos hablar de la existencia del derecho notarial y mucho menos de la existencia del propio notario sin conocer cuál es el quehacer del notario, es decir, dónde se mueve, cuáles son sus funciones, qué es lo que hace el notario. Y vamos a dividir el quehacer del notario en dos grandes grupos, ¿sí? El primero, en Mercedes, no sé si tiene problemas ahí con su señal, si no, porque como que está causando inconveniente ahí. No, licenciado, ahorita estoy aquí. Es que sí se me congestionó un poquito aquí el internet. Ah, ok. Ajá. Entonces, para que veamos, en cuanto al protocolo, o manejémoslo de esta forma, el quehacer notarial, imaginémonos al notario y vamos a... Dame un segundo, voy a utilizar una imagen.
Bueno, imaginémonos al notario. Y el notario va a estar en este lado. Acá. Entonces, la actuación del notario la vamos a dividir, o el quehacer del notario lo vamos a dividir en dos grupos. En el quehacer, en la función notarial dentro de los documentos protocolares, es decir, los que van dentro del protocolo, y su actuación con los documentos que van fuera del protocolo. Y ahí está qué hacer el notario. A partir de ese punto, concebimos en sí lo que es el derecho notarial. Y nacen las obligaciones del notario. Bueno, nace primero quienes pueden ser notarios. Los diferentes cortes de notariado latino, sajón. Y entonces, en el caso del notariado latino, específicamente en Guatemala, la actuación del notario en documentos protocolares, pero vamos a encontrar otro grupo de documentos extra protocolares. Entonces vamos a encontrar una serie de documentos que, si bien es cierto, no están en el protocolo, son parte del quehacer del notario. ¿Sí? Entonces, documentos protocolares y documentos extra protocolares. ¿Cuáles son esos documentos protocolares? El artículo 8, sin mayor discusión, nos va a indicar cuáles son protocolos, es decir, cuáles son parte del protocolo. No forman parte del tomo protocolo, o sea, no confundamos el tomo protocolo, porque en sí no me estoy refiriendo al libro, sino me estoy refiriendo a los que la ley considera protocolo. Y vamos a aclarar la primera confusión que existe en la práctica. Las hojas de papel sellado especial para protocolo. Ojo, esas son especies fiscales. Si se van a comprar hojas de papel protocolo, van a encontrarlo donde dice especies fiscales. ¿Sí? Son especies fiscales, no son protocolo. ¿Qué sucede si se le extravía una hoja de esas? Pueden poner una denuncia. Pero al final, si no hay ninguno de estos instrumentos que están en el artículo 8, no son protocolo, entonces no pasan por una enmienda, mientras que si ya hubiera contratos, obviamente eso sí va a pasar por un proceso de enmienda, porque son protocolo, ¿sí? Entonces, para que no confundamos. Ahora bien, documentos protocolares, artículo 8 del Código Notariado, pero los documentos extraprotocolares, ahí vamos a ver aquella serie de documentos en los cuales uno no van dentro del protocolo y otro, la ley no señala la obligación de que estén dentro del protocolo. ¿A cuáles nos estamos refiriendo? Puede ser contratos que la ley no exija que vayan en escritura pública. Todavía no llegamos a las actas de matrimonio, José. Eso todavía no. Ya les voy a explicar eso. Legalizaciones de firmas, legalizaciones de documentos, actas notariales. Esos van a ser los documentos extraprotocolares. Entonces, actas notariales. ¿Qué más? Legalizaciones, tanto de firmas como de documentos. Vamos a encontrar también aquí contratos donde la ley no exija que vayan dentro del protocolo, que vayan en escritura pública. ¿Qué otra situación? En la jurisdicción voluntaria van a encontrar resoluciones notariales, tanto de trámite como de fondo. Y esos son documentos extraprotocolares. En las actas notariales, ojo, vamos a encontrar las actas. Sí, exacto. Esos contratos o esos, por ejemplo, un contrato de arrendamiento que vaya en hojas simples, que la ley no exige que deba constar en escritura pública, esos son documentos privados, efectivamente. Podemos encontrarnos con eso. Pero bueno,
Pero la ley, a través de las actas de protocolación, permite que ciertos documentos se integren, ciertos documentos extraprotocolares se integren al protocolo de forma física, técnica, material. Por ejemplo, un acta de matrimonio, la ley refiere a la obligación del notario de protocolizarla. Entonces, a través del acta de protocolización, este documento ingresa a esta parte y pasa a formar parte del protocolo del notario. Llega un cliente conmigo y me pide que el contrato de arrendamiento que suscribió con su arrendatario, pues quede en el protocolo porque ya teme que se lo vayan a robar y va a tener problemas para ejecutar las obligaciones del arrendatario. También se puede protocolizar. Entonces, este documento privado, vamos a ponerlo acá, pasa a formar parte del protocolo a través del acta de protocolación. ¿Qué otra situación? Por ejemplo, no solo las actas de matrimonio, también podemos hablar actas de protesto, también pueden protocolizarse, ¿sí? Y entonces, a través del acta de protocolación, que algunos le llaman acta matricular, incluso he escuchado que le tienen ese término a ese tipo de acta que va dentro del protocolo y que nos sirve al final para incorporar documentos extraprotocolares al protocolo como tal. Ya vamos a llegar ahí, Jessica. Entonces, a través del acta de protocolización podemos incorporar toda esa serie de documentos. ¿Qué más? Documentos provenientes del extranjero. Por ejemplo, un mandato. Un mandato proveniente del extranjero. Si bien es cierto, la actuación del notario es en hojas simples cuando sale del país, esos documentos, al venir al país, la ley le señala la obligación de protocolizarlos. Entonces, los debe incorporar a través de un acta de protocolización al protocolo. Y posteriormente presentarlo al registro de proveedores para que sea operado. Bueno, regresemos. Los documentos son extraprotocolares, pero la ley permitió que se incorporaran al protocolo del notario a través del acta de protocolización. Ahora bien, ¿qué más es parte del protocolo? Que no es acta, que no va dentro de un acta de protocolación, una razón de legalización. Ojo, no es la legalización de documentos, legalización de firmas, Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Toma de razón de legalización. Si el notario legalizó la firma de cierto documento tal y tal fecha, lo que va a hacer el notario es en su protocolo con un número, tomando uno de estos números, según el número que le corresponda del anterior, va a indicar en qué fecha legalizó esa firma y en qué documento lo hizo. Eso es la toma de razón de legalización de firmas. Ahora bien, cuando indica y otros documentos que el notario registra de conformidad con esta ley, vamos a ver si no estoy mal. Artículo 962 del Código Civil. Una calaverita y acá ustedes consignan artículo 962 del Código Civil. ¿A qué se está refiriendo ahí? A la transcripción del acta del testamento común cerrado. Es decir, tienen el sobre con el testamento afuera, en la plica donde va el testamento, el notario facciona un acta notarial donde hace constar que esa plica contiene la disposición de última voluntad del causante. Ese es el testamento cerrado. Entonces, en esa acta se copia literalmente en el protocolo del notario. Eso se conoce como transcripción del acta del testamento común cerrado. Y a eso se refiere
documentos que el notario registra con esa ley. Hay una discusión y les voy a explicar por qué. Algunos colegas, analizando este presupuesto, han llegado a la conclusión que no solo la transcripción del testamento común cerrado. ¿Por qué? Porque ellos dicen, mire, lo que pasa es que en el tomo de protocolo también van los atestados, entonces también los atestados son parte del protocolo. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Porque el Código Notariado de 1947, entra en vigencia en 1947. Y el Código Civil en 1962. Entonces, no puede ser posible que una ley anterior prescriba algo con una ley que no había nacido. Pero ojo, volvemos nuevamente a lo que ya habíamos analizado. ¿Dónde cae el análisis de estos colegas? Primero, si se pierde una especie fiscal o si se pierde un atestado, puede haber otro tipo de reposición. No hace falta que pase por un proceso de enmienda. En cambio, si se pierde una escritura o un acta de protocolación, entonces eso tiene que pasar por un proceso de enmienda. Mientras que un atestado no. Entonces, una cosa muy diferente es que sea protocolo y otra muy diferente es que forme parte del tomo como una obligación del notario para amparar que el notario ha cumplido con sus obligaciones. Pero esas son obligaciones del notario, forman parte del tomo, mas no son protocolo. Ahora bien, este artículo, si lo analizan esa última parte, lo que está dando es la oportunidad de que a través de otras leyes se puedan incorporar otros documentos al protocolo, ¿sí? No es que sea un artículo cerrado. Actualmente, pese a que el Código Civil es de 1962, no únicamente establece la transcripción del acta del testamento cerrado como una obligación para que conste en el protocolo del notario. No hay otro. Puede ser que en el futuro se cree otra ley utilizando esta, donde se exija que también ese otro documento pueda formar parte del protocolo, pero actualmente solo la transcripción. Entonces, al final lo que hizo el creador de esta ley fue crear una norma abierta y no cerrada para permitir que otros documentos en el futuro se pudieran incorporar al protocolo. No a través del acta de protocolación, sino que fueran protocolo sin necesidad de utilizar el acta de protocolación. Porque la transcripción del acta del testamento común cerrado únicamente es eso, es la transcripción del acta, pero no utiliza el acta de protocolación. ¿Por qué? Porque si no tuviera que incorporar, imagínense ustedes romper el acta del testamento común cerrado y adherirla al tomo, al protocolo en sí. No se puede. No se puede porque ese documento va en la aplica al testamento común cerrado. Entonces esta norma nos permite eso. Ahora bien, ya analizamos las actas de protocolación, razón de legalización y otros documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Transcripción del testamento común cerrado. Una calaverita por si quieren discutir ustedes eso. ¿Alguna duda sobre esto antes de entrar a las escrituras matrices? Jóvenes. No, Julio. Gabriela. Sí, buenas noches. Solo disculpes que no entendí muy bien lo que cuando explicó lo de la toma de razón de legalización de firmas. Entendí que como la legalización de firmas está en un documento privado, si la persona lo solicita, se puede pasar a una hoja de protocolización. Solo no le escuché muy bien lo último. Que si la legalización de firmas, cuando está en un documento privado, si el cliente lo solicita, se puede pasar a una hoja de protocolo. No es que se pueda pasar. No es que se pueda pasar. La razón de legalización de firma es únicamente la toma de razón que usted va a indicar
¿En qué fecha y en qué documento usted legalizó esa firma? Es decir, usted dijo, esta firma es auténtica por haber sido signada el día de hoy en mi presencia. ¿En qué fecha hizo usted eso? ¿Y en qué documento? Eso es lo que va a hacer. Esa es la toma de razón de relevación de firmas. Ahora, muy distinto, que sea un documento privado y en el futuro sus clientes vayan con usted y le pidan, mire, necesito que protocolice este documento. Ah, bueno, eso lo puede hacer a través de un acta de protocolación. Y ahí ya pasa a formar parte del protocolo del notario. ¿Ya? Ah, solo es la razón que se hace. Es como cuando se hace el aviso, digamos. Un aviso. Exactamente, exactamente, porque lo otro no lo puede pasar. ¿Sí, Wilson? Muy bien, gracias. Ya vamos a llegar a analizar ese punto, porque ahí es práctica. Eso es práctica. Ahorita estamos viendo teoría. Eso lo vamos a unificar después ya con la práctica. Ya les voy a enseñar por qué. Pregunten, por favor. Si ya levantaron la mano, pregunten. Licenciado. Buenas noches. Una consulta. La relación que hizo del artículo 962 del Código Civil, ¿cómo se llamaría este documento entonces? Se llamaría... Transcripción, es la transcripción. Es la transcripción del acta del testamento común cerrado. Okay. Porque ahí lo que están transcribiendo, ¿qué es transcribir? Transcribir es copiar literal, ¿sí? Transcripción es la copia literal de un documento. Por eso les hablo de la transcripción del acta del testamento común cerrado. El artículo 962, si tiene su código civil, tomen su código civil. En el código civil, esa parte, eso es lo bonito del derecho, porque aquí ustedes van abarcando diferentes leyes y van estudiando de una vez para su privado. El artículo 962, ahí pueden anotar el artículo 8, en la última parte de ese párrafo. Y en el artículo 8, el 962, autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador después de transcribir, después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponde el acta de otorgamiento. Dicho instrumento será firmado también por todos los que en el acto intervinieren. Y acá les voy a contar algo que ha sucedido y ha sido muy común en la práctica. Desgraciadamente, cuando yo les pregunto a los colegas por qué han caído en estos errores, o a algunos colegas, pues, que me imagino se han dejado guiar por ciertas guías o ciertos documentos sin analizar la ley, y evidentemente, pues yo no quiero que les pase a ustedes, les voy a explicar estos casos y qué es lo que ha pasado. Espero que no suceda con ustedes, porque en algunas situaciones cuando ellos se preguntaban, mira, ¿y dónde has visto eso? Es que yo lo vi en caso cerrado, o fíjate que había en la televisión un programa de tal y tal cosa y me dijeron esto. Y actualmente hasta el grupo de cuasi abogados sale ahí volando, que dicen, mira, cuasi abogados ahí me asesoraron, me dijeron que tal y tal cosa. Cuidado con eso. Mucho cuidado, los puede llevar a errar. Vean pues, el hecho de que una persona esté a punto de fallecer, y se los voy a decir claro, si quieren pónganle este curso Derecho Notarial al desnudo, porque yo les voy a dejar esto claro, sin tanta situación para que ustedes lo comprendan. ¿Sí? El hecho de que la persona esté en su lecho de muerte, y se los digo porque ustedes son estudiantes y les pueda ganar el interés por ejercer la práctica notarial de forma inmediata y ir a buscar un notario para que les firme. Cuidado con eso, porque han habido problemas legales para esas personas muy fuertes, y en lo mejor de los casos. En los peores hasta los andan buscando para hacerles algo a las personas con las que se comprometieron. Y les voy a contar un caso sin nombres ni apellidos. Vamos a ponerle un nombre cualquiera. Vamos a ponerle Aquiles. Aquiles, un estudiante de la Facultad de Derecho, iniciando el 10º semestre. Lo buscan unos familiares porque ya hay, pues obviamente un familiar que está está agonizando, está a punto de fallecer y quiere disponer de su última voluntad.
Y aquí pues, con lo poco que ha estudiado, se recuerda que existe el testamento cerrado. Y como todavía no es notario, sabe que el testamento cerrado lo puede hacer en hojas simples, en un sobre. Estudia, ve cómo lo hace y pues se prepara para eso. Le ayuda, va, le toma la voluntad causante, firma el causante, los testigos, lo ingresa en un sobre la disposición de última voluntad, redacta el acta. Ojo, ahí no va la firma del notario en el acta todavía. ¿Por qué? Porque él está pensando que va a ir con un notario. ¿Para qué? Para que le firme el acta, para que le autorice el acto. Entonces, pues toma la firma del testador, del causante y de los testigos. Fallece la persona, fallece el familiar. Imaginemos que el familiar o el causante haya sido agapito, como le denominan algunas legislaciones, del de Cujus. Imaginémonos que haya fallecido a un agapito. Bueno, Aquiles se fue feliz, se va feliz y a buscar un notario. Y el notario, pues, como era de confianza, no conocía mucho el derecho notarial, y dice, bueno, está bien, le legaliza el acta y da el aviso a los registros respectivos. Pero ojo, ¿qué se le olvidó a Aquiles hacer? ¿Qué obligación tenía para que ese documento tuviera validez? Testigos. No. Transcribirlo. Ahí, transcribirlo. Y en la transcripción, ojo, ¿quiénes tenían que volver a firmar? Los testigos Los testigos. Y el causante. Y al causante. Cuando se dan cuenta de esos problemas, por eso es que andan yendo a buscar al muertito ahí a su caja para agarrarle la manita y ponerle la huella sin que todos los demás se den cuenta. Cuidado con eso. Si van a hacer eso, hagan el protocolo del notario mejor, que sea un testamento abierto. Pero si el cerrado va a hacer más trabajo y tiene que firmar 2 veces, bueno, 3 veces, el testador y el causante, porque lo tiene que hacer en su disposición de última voluntad, en el acta, los testigos igual, y lo va a tener que hacer al transcribir nuevamente el acta en el protocolo. ¿Qué pasa si no lo hace así? El documento no tiene validez. Y entonces es seguro que cuando se vaya a realizar el proceso sucesorio vaya a ser la vía intestada y no la vía testamentaria. Porque el documento no va a tener validez. La ley ordena ciertos requisitos para que ese documento tenga validez. Ya van a aprender ustedes a hacer eso. No es que solo se los esté diciendo así. Ya les voy a enseñar cómo hacerlo. Bueno. Llegamos a estos 3 instrumentos. ¿Otra duda sobre esto antes de entrar en materia con las escrituras matrices? Jóvenes. ¿Estamos bien? Vale. Estamos bien. Estamos bien, Víctor. Estamos claros, Nick. Entramos entonces a las escrituras matrices. Ok. ¿Qué son las escrituras matrices? Bueno, utilizamos el término escrituras. ¿Qué son las escrituras matrices, jóvenes? ¿Quién me dice? Explica aquellas que no dependen de nada, que son las principales. Les voy a proponer la siguiente definición. No todos los que van al protocolo son principales.
Les voy a proponer esa definición. ¿Sí? Es la escritura Instrumento original. autorizado por notario que contiene ¿qué? Manifestaciones de voluntad. Por ejemplo, una declaración jurada de derechos posesorios, declaraciones de consentimiento, ¿sí? Negocios jurídicos y contratos. Obviamente se van a robustecer de presunción de veracidad y de certeza jurídica porque es el notario el que lo está redactando en su protocolo, en el protocolo que tiene asignado. Únicamente puede ser redarguido de nulidad o por alguna situación a través del 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero mientras tanto ese documento es veraz y tiene certeza jurídica. Entonces la escritura pública nos va a servir para eso. Artículo 29 del Código Notariado nos va a dar los requisitos que deben de llevar para que ese negocio jurídico, ese contrato, surta los efectos esperados. Porque una situación es que vaya en escritura pública. Y otra muy distinta es que al ir en esa escritura pública vaya a cumplir los presupuestos para los que ha sido creado. ¿Sí, Wilber? Buenas noches, Lico, perdone. Siempre he tenido duda y ahorita me sale otra vez. Así como las escrituras de hipoteca, de mutuo hipotecario, esas son escrituras matrices también. Es un negocio jurídico. El mutuo es un préstamo, por así decirlo. Mutuo con garantía hipotecaria es el acreedor le presta, pero a cambio para asegurar que le pague, como garantía se constituye hipoteca en uno de los bienes. Ah, me dice, es que la garantía no es una hipoteca, sino es un vehículo. Ah, bueno, eso es una garantía mobiliaria. ¿Ya? Es un negocio jurídico. Ambas partes pactan. 1251 del Código Civil, por favor. Y 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no valezca de vicio y objeto lícito. ¿Sí? Relaciones jurídicas. El negocio jurídico es eso, es un conjunto de relaciones jurídicas. ¿Qué son esas relaciones jurídicas? Obligaciones. ¿En qué consisten esas obligaciones? Dar, hacer o no hacer. ¿Sí? Sí, gracias. Estos son negocios jurídicos. Entonces, un mutuo con garantía hipotecaria es eso. Por eso es que va en escritura matriz. Un contrato de compraventa es un negocio jurídico. Una donación es un negocio jurídico. Toda esa serie de contratos que encuentran en el libro quinto del Código Civil son negocios jurídicos. Constitución de propiedad horizontal, unificación de bienes inmuebles para sí mismo, ya sea del mismo propietario o de distinto propietario. Las formas en que se crea la copropiedad. El testamento es una declaración de voluntad, de consentimiento, es una disposición de voluntad. Es un acto de última voluntad. ¿Ven? Va en escritura pública por esa razón. Ese es el contenido de las escrituras públicas. Entendemos entonces qué van las escrituras públicas y en qué se diferencian a las actas de protocolación, a las razones de legalización y a la transcripción del testamento común cerrado. Ven, en las otras cada una tiene su naturaleza y responde a su razón de ser. Las actas de protocolación para incorporar documentos que no son parte del protocolo. La razón de legalización únicamente para tomar razón de aquellas legalizaciones de firmas que usted como notario ha realizado. Y la transcripción del acta del testamento común cerrado ya le dice qué es. En cambio, en la escritura pública va todo eso, manifestaciones de voluntad, declaraciones de consentimiento,
negocios jurídicos y contratos, ¿ya? Entonces, aquí parte algo muy importante, negocios jurídicos. Obviamente, la escritura pública, el artículo 29, escritura e instrumento, lo utiliza como sinónimo. Y para la escritura establece ciertos requisitos formales, es decir, que esa manifestación de voluntad, ese negocio jurídico, para que tenga validez, debe cumplir ciertos requisitos formales. Artículo 29 del Código Notariado. Y le va a dar la forma que debe llevar ese negocio jurídico. Los instrumentos públicos contendrán el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento y la serie de requisitos que le va a dar el artículo 29. Entonces, ¿qué son los negocios jurídicos, jóvenes? ¿Qué es el negocio jurídico? Ya les di yo los elementos. ¿Qué es un negocio jurídico entonces? Jóvenes. Una manifestación de voluntad. Ajá. ¿Qué más? Licenciado, es un acto por el cual dos personas o más contraen obligaciones y pueden modificar algún acto. Bueno, vamos a abordar ciertas situaciones y voy a utilizar acá no solo lo que hemos analizado, sino analicemos esto. Todo acto o actividad que presenta algún interés, utilidad o importancia para el derecho y es regulado por sus normas. Bueno, una definición de Cabanelas, un concepto de Cabanelas. Pero ¿cómo nace el negocio jurídico para que eso tenga un interés, una utilidad? El objeto sea lícito porque tiene que ir regulado de acuerdo a las normas del derecho. Primero, a partir de la voluntad de las partes, del interés de las personas que van a convenir en crear, modificar o extinguir una relación jurídica, una obligación. La relación jurídica es un conjunto de obligaciones. ¿Sí? Eso es negocio jurídico. La declaración de voluntad se va a convertir en esa manifestación de las personas para poder concertar en algo. Obviamente, consentimiento que no olezca de vicio. El objeto del negocio jurídico debe ser lícito, permitido por la ley, ¿ya? Y esos elementos los vamos a encortar en el artículo 1251 del Código Civil. Obviamente esa relación jurídica, tal como ya lo hemos abordado, va a estar conformada por un conjunto de derechos y obligaciones que las partes adquieren. En un contrato, una parte se obliga a dar y otra parte pues adquiere el derecho de recibir. Pero es obvio que ambas partes tienen obligaciones y ambas partes adquieren ciertos derechos también. ¿Sí? 1319 del Código Civil, si quieren tener una anotación extra de esto. Y entonces, cuando abordamos el negocio jurídico, tenemos que irnos a entender ciertos presupuestos. Obviamente, para que no vayamos a fallar al momento de redactar esa disposición, esa declaración de voluntades, esa manifestación de voluntades. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta nosotros cuando analizamos un negocio jurídico, cualquiera que sea? Primero, un negocio jurídico puede ser válido por factores externos a su eficacia. Segundo, puede ser nulo o anulable según el nivel de cumplimiento de sus requisitos o presupuestos. Es decir, no hubo manifestación de voluntad libre, espontánea.
si no hubo un vicio. Obviamente ese vicio de fondo puede afectar el negocio jurídico. El negocio jurídico es nulo. No cumplió, por ejemplo, de los requisitos esenciales del Código Notariado. Se le olvidó cumplir con el artículo 31 y no consignó el lugar, pero se le olvidó la fecha del otorgamiento. Consignó el nombre, pero no los apellidos del otorgante. No es la misma persona. ¿Y qué es lo que dice el artículo 33? Perdón, el artículo 32. La omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad. Entonces genera la nulidad del negocio jurídico por aspectos formales. Si se anula, ojo, ahí es una formalidad. Es un aspecto, una nulidad por forma. ¿Sí? Obviamente, si se anula el documento, eso mismo puede traer aparejada la nulidad también del negocio jurídico. ¿Ya? Otra, la nulidad de un negocio puede ser relativa o absoluta. ¿Relativa por qué? Porque puede hacer que ese incumplimiento lo pueda ampliar a través de una escritura de ampliación. Entonces hay una nulidad relativa que se puede subsanar. O puede hacer que al final solo se necesite anular una cláusula respectiva que sea contraria al derecho, pero todo el negocio jurídico en todo lo demás permanezca, subsista. ¿Sí? Que es lo que se quiera. Por ejemplo, les voy a decir en algunos casos, cuando uno acude a la vía procesal, muchas veces la parte que lo contrata a uno lo que quiere no es que se anule el negocio jurídico, sino solo cierta cláusula que le perjudica. ¿Por qué? Porque anulándole esa cláusula, él ya queda en libertad de realizar ciertas situaciones dentro del negocio jurídico. Entonces a él no le perjudica el que el negocio jurídico siga vivo, sino que esa cláusula sencillamente al ser válida le perjudique. Entonces tiene que ser a través de la vía judicial, se requería la nulidad de esa cláusula. Entonces esa cláusula es anulable. Hay una nulidad relativa. Un negocio inválido relativamente puede tener eficacia relativa, es decir, que solo ciertos presupuestos del negocio sean válidos. La nulidad absoluta es la ausencia de uno de los elementos fundamentales o sustanciales del negocio jurídico. No me voy a meter a aspectos civiles. ¿Por qué? Porque no es mi intención, nos tardaríamos mucho y al final no terminaríamos hoy. Mi intención es estacionarlos en lo que nos va a servir para poder redactar un contrato, redactar un negocio jurídico. Por eso es que no me estoy yendo de fondo. Ok, la nulidad absoluta es la ausencia de uno de los elementos fundamentales o sustanciales del negocio jurídico. Ya vimos por qué, puede ser de forma o de fondo. La anulabilidad o nulidad relativa se da ante la existencia de vicios en los elementos del negocio jurídico. Un negocio que resulta ineficaz no resulta directamente por esta condición en inválido. Es decir, el hecho que el negocio jurídico no sea ineficaz no quiere decir que sea inválido. El negocio puede ser válido, pero sencillamente no cumple los presupuestos legales para lo que las partes tenían la intención. El negocio es válido, pero de nada sirve que esté porque al final no va a cumplir los presupuestos esperados por las partes. Un negocio que resulta ineficaz no resulta directamente por esta condición inválido. Ya lo vimos. La ineficaz revocación del negocio no genera por sí misma la invalidez originaria. ¿Sí? Puede hacer que haya tenido cierta validez y los presupuestos originales deban de respetarse, aunque después el negocio haya sido anulado. La invalidez de un negocio deriva de la ausencia de legalidad. Es decir, no fue legal, obviamente es inválido. Existe la invalidez del negocio jurídico desde el origen del hecho generador o invalidez posterior
posterior al nacimiento del hecho generador. ¿Cómo lo entendemos? Un negocio puede ser nulo de pleno derecho desde su origen, o puede ser anulable con posterioridad al detectarse que hubiera ciertas circunstancias por las cuales el negocio jurídico no debía nacer a la vida jurídica. ¿Sí? Bueno, pasando a esto, me interesa que entendamos ciertos elementos del negocio jurídico, ciertos elementos configuradores. Y para ello vamos a utilizar otra hojita. Bueno. Ok. El negocio jurídico tiene ciertos elementos esenciales y también hay ciertas sanciones por el incumplimiento de ellos. Elementos esenciales: objeto lícito, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Si no hay capacidad legal, es decir, no tenía mayoría de edad o no compareció a través de los representantes legales permitidos por ley, no tiene validez. Consentimiento que no valezca de vicio, que no emane de error, de dolo. Y también ciertos requisitos o elementos propios o configuradores que dependen del negocio jurídico. Por ejemplo, en una compraventa, la transferencia de la propiedad y el precio. Si no hay transferencia, no existe la compraventa. La donación, también la donación de la propiedad, pero esta va a ser a título gratuito, o sea, transferencia a título gratuito, porque la naturaleza de la donación es esa. En la transacción deben haber concesiones recíprocas. Ponerse de acuerdo en cómo resolver aquellos puntos dudosos o litigiosos, evitando un pleito. ¿Sí? Consecuencias, sanciones que se pueden dar por la no concurrencia, la omisión o no concurrencia de esos requisitos. La nulidad absoluta de conformidad con el artículo 1301 del Código Civil. Si existe consentimiento viciado o una incapacidad relativa, anulabilidad o nulidad relativa de conformidad con el artículo 1303 del Código Civil. Pero entonces, ¿qué más vamos a encontrar acá? ¿Cómo vamos a analizar estos aspectos? A través de elementos que van a estar dispuestos al momento de realizar ese contrato. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, debemos nosotros irnos a entender esta serie de elementos para saber que el contrato en sí puede existir y puede cumplir esos presupuestos legales esperados. Y acá analizamos elementos personales, reales, formales, accidentales o naturales. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, comprador y vendedor. Entonces los elementos personales van a ser las personas que acuerdan en el contrato, intervienen en esa declaración de voluntad, que va en escritura pública. Reales, se recuerdan del ius in re, poder o dominio sobre la cosa. Reales es eso, es el objeto sobre el que recae el consentimiento de las personas. ¿Sí? La compraventa, la donación, que es sobre un bien inmueble. Formales, la forma jurídica, y aquí encontramos los contratos que deben inscribirse o anotarse en alguno de los registros, los que la ley dispone que deban ir en escritura pública, el aspecto formal. Accidentales, y aquí esto nos va a dar para poder analizar los contratos de forma específica. Acá se nos vuelve muy interesante un contrato. Introducidos por las partes para modificar los efectos del contrato. Por ejemplo, el plazo, la condición puede ser suspensiva, resolutoria,
el modo, los intereses, la solidaridad también. ¿Quién queda solidariamente responsable? Los naturales, incorporados en el contrato, aunque las partes no los expresen, la ley suple su declaración. Por ejemplo, lo que hablábamos del saneamiento el día de ayer, pese a que está en el artículo 30, ya no debería exigirse con un aspecto formal dentro de los criterios de los registros. ¿Por qué? Porque ya está regulado en el Código Civil. Y recuérdense las normas de qué forma quedan derogadas. Una de las formas para que una norma quede derogada es a través de otra que regule ese mismo contenido. Y el saneamiento ya está en 1964 fue tomado, si lo quieren ver de esta forma, y fue regulado por el Código Civil. Prácticamente derogó el contenido en el artículo 30. Ya no debe ser exigido como un aspecto formal. Debe quedar a discreción del notario, de las partes, si lo quieren incorporar o no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si no va como aspecto formal y el notario no lo consigna en el contrato? No pasa nada, porque la ley ya lo regula. Y eso se refiere con aspectos naturales de los contratos. El saneamiento es propio de los contratos onerosos. Sí. Por ejemplo, el plazo. En algunos contratos la ley ya dice cuál es el plazo. Aunque no esté en el contrato, la ley establece el plazo para ese tipo de contratos. El plazo que se debe observar si las partes no pactan dentro de ese aspecto legal, el plazo que deba llevar. ¿Ya? En los personales reales, formales, no hay tanto problema. Quizás nos vamos a detener en los accidentales y en los naturales. Pero para entender los naturales, debemos entender aquellos aspectos accidentales, aquellos elementos del contrato que son accidentales. ¿Dónde vamos a encontrar el plazo, el modo, los intereses? En las estipulaciones. Para efectos de esta clase, cuando redactemos, me interesa que entendamos las condiciones y es ahí donde nos vamos a ir en este momento. ¿Sí? Bueno, para el caso de las condiciones, vamos a entender que hay dos tipos de condiciones. Las condiciones suspensivas o la condición suspensiva, como ustedes quieran llamarle. Yo no me pongo a que ustedes quieran darle otro nombre. ¿En qué consiste una condición suspensiva? Bueno, sencillamente, aquí vamos, si quieren ustedes, lo vamos a resumir ya teniendo eso. Bueno, cumplido el plazo o cumplida la condición, se adquiere el derecho. Así de sencillo. Entonces, al momento de cumplimiento de la obligación por el obligado, se adquiere el derecho, es decir, hasta que sucede el hecho, nace el derecho. ¿Qué es el hecho? Ciertas condiciones que deben cumplirse o que se prevé que se cumplan para que pueda darse algo. Un hecho es eso. Entonces, hasta que sucede el hecho, nace el derecho. A partir de acá, analizamos nosotros lo que es una condición suspensiva. El contrato no va a surtir efectos o el derecho no se va a adquirir el derecho hasta que no se haya cumplido esa condición. Esa es una condición suspensiva. Detiene el nacimiento de un derecho
hasta que no se cumpla la condición. Por ejemplo, voy a utilizar solo algunos ejemplos acá. Vamos a ver. Vamos a utilizar ciertos ejemplos diferentes. A ver. Celeste Albeño. Si Celeste Albeño se gradúa de abogada y notaria en el año, vamos a ponerle aquí, antes del 31 de diciembre del año 2024, tendrá el derecho de usar, gozar y disponer del vehículo de mi propiedad, marca, y ahí vamos. ¿Sí? Es una condición suspensiva. El carro ahí está. Bueno, se espera que el carro todavía esté para esa fecha, ¿sí? Porque podría ser que ya no esté, entonces hay una forma en que ya no se dé el cumplimiento de eso. Pero, ojo, Celeste ahí tiene una obligación, que es graduarse antes de esa fecha. Pero esa es una condición que tiene Celeste para que pueda usar, gozar y disponer del carro. O puede hacer que se le transferirá la propiedad del bien, del vehículo de mi propiedad, marca tal y tal. ¿Sí? Y si deja notarial, ¿cómo así, Carlos? Y si deja notarial, ¿qué pasa? Sencillamente, si incumple Celeste, no adquiere el derecho. Por eso es que hasta que sucede el hecho, nace el derecho. Se cumple la condición, Celeste adquiere el uso, goce y disfrute del vehículo. Pero no se gradúa en esa fecha. ¿No? ¿Qué va a pasar cuando llegue por el vehículo? Mira, no cumpliste. Puede ir con un notario, puede ir con alguien más. Bueno, puede ir con un juez, puede demandar el cumplimiento del contrato, no se va a dar porque ella no cumplió. No sucedió el hecho que se esperaba. No es una promesa, no confundamos con una promesa, eso es una condición. La promesa es diferente. Esta es una condición. ¿Qué tipo de condición? Suspensiva, detiene el cumplimiento de la obligación hasta que no se haya cumplido la condición como tal. Hasta que no haya sucedido el hecho, no nace el derecho de Celeste Albeño. ¿Qué otro? A ver, ¿qué me da otra condición? Podrán hacer uso del terreno para su cultivo hasta que presenten los documentos que acrediten la inscripción de sus hijos en la escuela para que puedan, en la escuela de la localidad. Ok, ya ustedes si lo quieren hacer más específico. ¿Qué obligación tienen ahí? Inscribir a sus hijos en la escuela, llevar las constancias de inscripción, pago colegiatura y todo lo demás. Cuando ya presentan eso,
¿sí? Sucede el hecho, nace el derecho, entonces ya pueden hacer uso del terreno. Sí, Aníbal. Licenciado, buenas noches. Otra condición que se mira mucho en, digamos, en el ámbito es la condición de formalizar patrimonio familiar para poder adjudicar bienes. ¿Cuál sería? No sé, podría ser que para que se adjudique el bien inmueble de alguna familia, quienes están adquiriendo el bien adjudicado por la municipalidad, tengan que constituir patrimonio familiar. No, porque ahí no puede, puede ponerse como condición suspensiva, pero ellos no pueden constituir patrimonio familiar porque el bien no les pertenece. Entonces no aplica lo que usted dice. Entonces, ¿cómo encuadraría? Porque yo he visto o he escuchado también de cuando van a adjudicar un bien, pues tienen que constituir patrimonio familiar para que ellos no dispongan del bien o lo vendan, tengo entendido yo. Ya, solo les voy a decir algo. Cuando es el Estado el que les está donando el bien, el Estado puede imponer un tipo de patrimonio que es un tipo de patrimonio familiar, pero no es el que conocemos nosotros, sino es el del Estado. Por eso es que actualmente encontramos ciertas regulaciones en bienes que, si ustedes se recordarán, para levantar el patrimonio que está por parte del Estado se hace a través de Fontierras o a través de, ¿cómo se llama la otra institución? Se me olvida el nombre. UDEVIPO. UDEVIPO, exacto. Exacto. Entonces, ahí es un patrimonio constituido por parte del Estado. Si el Estado es el que lo da, el mismo Estado impone el patrimonio, ¿sí? Impone el gravamen, por así decirlo. ¿Ya? Pero ahora no. ¿Qué es lo que pasaría en el caso del patrimonio familiar? Bueno, para constituirlo en un bien, alguien que aparezca o que sea benefactor y diga, bueno, yo les voy a pagar a ustedes la colegiatura de sus hijos, les voy a pagar esto, pero para que eso se dé, la casa que les pertenece, como usted, señor, toma y la señora también a veces toma, tienen que constituirla como patrimonio familiar para que yo pueda ayudarles con la colegiatura de sus hijos. ¿Ya? Esa es una condición suspensiva. A partir de que ellos constituyen patrimonio familiar sobre el bien, la otra persona se obliga a pagar la colegiatura de los hijos. ¿Sí? Eso sí podría ser. Entonces habría que analizar cada caso en particular. Sí, Julio César. Buenas noches, licenciado. Una consulta. Buenas noches. En el caso del usufructo vitalicio, ¿podría considerarse como una condición suspensiva? Ok. Se otorgará el contrato en cuanto se cancele totalmente el usufructo. Por ejemplo, en el caso de un banco, mire, yo con gusto yo le utilizo el terreno, yo construí ahí para hacer la agencia bancaria y todo, y le pago el doble de lo que costaría una renta en este lugar, un arrendamiento en este lugar, pero tiene un usufructo el bien. Entonces, se otorga el contrato hasta que no cancele el usufructo, hasta que cancele el usufructo vitalicio. Entonces, obviamente ahí va a tener que comparecer el usufructuario renunciando al usufructo vitalicio. Otra, por ejemplo, en un litigio hay un problema y dice, bueno, yo constituyo la servidumbre de paso, pero usted se obliga a cancelar el usufructo que está en su bien para que yo pueda hacer tal y tal situación. Entonces, ambas partes contraen obligaciones, pero ojo, se pueden constituir condiciones suspensivas hasta que no se dé una realización de algún hecho, no nace el derecho.
En cuanto al usufructo, el usufructo no es una condición. Ya, podría ser, ojo. Recuérdese que el usufructo como derecho real de mero goce no nace dentro de los términos de una obligación, salvo que nazca para otorgar ciertas particularidades de derecho, como por ejemplo, te voy a donar el carro, pero mira, tenés que dejar a tu mamá como tenés que dejarle el usufructo vitalicio de la casa. Entonces yo te dono la camioneta. Cuando me presentes el testimonio de la constitución del usufructo vitalicio a favor de tu mamá, yo te entrego los documentos y realizamos el traspaso del vehículo. Esa es una condición suspensiva. Ahí sí podría ser que el nacimiento de ese hecho para constituir el usufructo sea necesario para que nazca un derecho. No sé si estamos ahí con lo que usted preguntaba, Julio César. Sí, licenciado, o sea, se considera como una condición únicamente cuando es resultado de una condición como tal, ¿verdad? Pero originalmente el usufructo es una figura de derecho real. Exactamente, exactamente. Sí, perfecto, ya tomé nota, gracias. Perfecto. Perfecto. Así es. Bueno, estamos hasta acá ahora. Condiciones suspensivas. La condición suspensiva es eso. Bueno. Ahora bien. Resolutoria. Aquí le estoy dando yo los pincelazos. Ya vamos a ver en la práctica cómo es que se redactan eso dentro de un contrato. Y ahí ya tenemos algo muy importante en cuanto al nacimiento de lo que es la contratación en sí. Bueno, condición resolutoria. Pueden haber condiciones resolutorias expresas y ciertas condiciones resolutorias, pero que sean implícitas. ¿Y a qué nos referimos cuando nosotros decimos condiciones resolutorias expresas? ¿Qué creen ustedes que es? ¿Quién me dice? Condiciones expresas, ¿a qué nos referimos? Licenciado, podría ser cuando se deja escrito o de una manera escrita. Ajá. ¿Verdad? Y las implícitas, pues entonces no van a ser totalmente bien definidas, pero van a estar de una manera subliminal. Las condiciones resolutorias son aquellas que ponen fin a un negocio jurídico, al contrato en sí, por el incumplimiento de ciertos presupuestos legales. Expreso es cuando la parte sencillamente incumplió con el contrato y eso estaba de forma expresa, es decir, quedó escrito en el contrato. Entonces se entiende que el contrato queda resuelto, ya queda sin eficacia. ¿Sí? Expreso es eso, expreso es que esté dentro del contrato. Por ejemplo, ¿cómo podría ser? Una condición resolutoria. Pierde el derecho a la casa si no se gradúa de abogado y notario antes del año 2025. ¿Sí? Le dieron la casa, tenía el derecho de uso y todo. Llegó el año 2025, no se graduó de abogado y notario, va para afuera. Perdió el derecho a la casa. ¿Sí? ¿Qué otra? Eso estaba dentro del contrato. Obviamente ahí no accede. Se dará por terminado el contrato. Inmediatamente se introduce sustancias ilegales o material inflamable que ponga en riesgo el estado de la construcción. Imaginemos que se puso a hacer cuetillos antes de que llegara diciembre.
y de repente el propietario se da cuenta que hubo cierta explosión que quizás no dañó toda la construcción, pero por lo menos les pegó un susto. El contrato queda resuelto. Puede darse por terminado. ¿Ya? Implícitas. Implícitas, obviamente, son aquellas que no están, condiciones resolutorias implícitas, no están en el contrato, pero obviamente se entiende que a través de la ley estas condiciones se van a dar, propias de los contratos bilaterales. Obviamente, por ejemplo, una condición resolutoria implícita, veámoslo así, las partes incumplieron con el contenido del contrato, una ya no pagó, tenía que pagar, tenía que seguir cultivando, pero eso no, porque obviamente se le otorgó el uso, pero eso ya no se dio. Entonces debe demostrarse que se incumplió con el contrato. Expresas, las expresas no hay necesidad de acudir legalmente para poder demostrarse, sencillamente se incumplió, el contrato queda resuelto. Implícitas, las implícitas sí tienen que demostrarse, porque obviamente si hubo incumplimiento del contrato, tiene que demostrarse que se incumplió y por qué, y que eso fue conforme a derecho, es decir, incumplió, entonces el contrato va a quedar resuelto, pero tiene que demostrarse por qué. ¿Estamos ahí? Entonces, el efecto de este tipo de condiciones resolutorias es que deben ser probadas porque no existe un pacto expreso por los contratantes. Y lo que implica es que deben ser declaradas por un juez de conformidad con el artículo 1582, si no estoy mal, del Código Civil. Por ejemplo, si en un contrato de arrendamiento, se me ocurre, el arrendatario incumple con el pago de 200 quetzales más que se han pactado en el contrato, es decir, le dice, bueno, usted tiene chance para pagar, tiene tiempo para pagar de fecha 5 de cada mes. Si se pasa 15 días, usted debe pagar 200 quetzales más. ¿Sí? Entonces, cuando se promueva el desahucio del bien, porque el arrendatario no ha pagado, o sea, no solo se puede promover por el incumplimiento del pago de las cuotas de arrendamiento, sino también por el incumplimiento de ese pago extra, esos 200 quetzales extras pagados por no haber pagado en tiempo. ¿Ya? ¿Entendimos esa parte? Sí. Licenciado, buenas noches. Solo para poder comprender entonces, vamos a decir que las condiciones resolutorias se van a dividir en dos. Vamos a tener la expresa y la implícita. La expresa es la que va a estar dentro del contrato y que le va a dar el cumplimiento, y la implícita es por el incumplimiento de alguna de las partes de las que se están efectuando el contrato. Es así como lo estoy entendiendo y comprendiendo. ¿Me doy a entender? ¿Es así como lo tengo claro? ¿O me puede dar una explicación mucho mejor? Disculpe, gracias. Vea, expresa es las partes se pusieron de acuerdo y aceptaron ciertas condiciones para que el contrato quedara finalizado si una de las partes incumplía. Es decir, el vehículo lo tenía que utilizar, imaginemos el caso de un comodato, el vehículo lo tenía que utilizar solo para uso personal. Si el vehículo lo utiliza para otro fin, es decir, Uber, taxi, lo que sea, inmediatamente el contrato queda resuelto. Eso quedó establecido en el contrato, quedó de forma expresa por las partes. ¿Qué es comodato, Carlos Batén? Vamos a necesitar darle un poco lectura a su código civil y leer un poco más de derecho, porque ahí usted va un poquito atrasadito con esos conocimientos. El comodato es un contrato de uso. Entonces, ya vamos a llegar ahí de todas maneras. Entonces,
como quedó de forma expresa, no hace falta que se pruebe. Sencillamente, el día de hoy yo como propietario vengo y veo que el vehículo que yo otorgué como dato está siendo utilizado para Uber. El contrato automáticamente quedó resuelto. En cambio, en una condición implícita, por ejemplo, no está, no quedó dentro del contrato, pero la ley sí lo regula. Como por ejemplo, vamos a utilizar un contrato de los que están acá. En un contrato de uso, imaginemos, en un contrato de uso, la persona se había pactado que sembrara hortalizas, pero se le ocurrió sembrar amapola o marihuana. Son situaciones que no están expresadas en el contrato porque el contrato solo quedó de forma expresa para siembra de hortalizas. La prohibición de la marihuana y la amapola no quedó de forma expresa. Pero entonces, ¿qué va a hacer la otra parte para que el contrato quede resuelto, para que el contrato quede terminado por incumplimiento de una de las partes? Pese a que eso no quedó prohibido en el contrato, lo que va a hacer es probar frente a un juez que es lo que se estuvieron sembrando en ese terreno fueron sencillamente plantas no permitidas por la ley, para que ese contrato quede resuelto. No sé si me estoy dando a entender ahí, Fernando. Sí, ya le comprendí, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, expresas, resolutoria expresa quedó en el contrato. Implícita, no está en el contrato, pero debemos de probarla. Si probando el contrato queda resuelto. Eso les lo estoy diciendo para que comprendamos al momento de redactar. Ya cuando estemos redactando vamos a ver todas estas situaciones en la práctica. Ok, les voy a poner un ejemplo. Ya en la práctica. Tenemos redactado ya el cuerpo del contrato y todo y queremos ponerle ciertas condiciones. Estoy avanzando con ustedes un poco más porque cuando vamos al contrato yo les voy a ordenar. Por eso me fui un poco más y después ya vamos a ver las cláusulas del contrato y vamos a condicionar esto. Veamos, una condición suspensiva. Manifiesta el propietario que el derecho de habitación empezará a surtir sus efectos hasta que los señores Luz Velázquez Fuentes y Gregorio Belarmino Pará Cruz demuestren mediante constancia fehaciente que han inscrito a su menor hijo Pedro Danilo Pará Velázquez en la escuela de la localidad para que pueda continuar con los estudios. De igual forma, el derecho de uso solo podrá iniciar hasta que demuestre que ha limpiado el terreno y comprado las semillas y los insumos necesarios para el cultivo y el cuidado sobre el mismo. Condiciones suspensivas. ¿Cuáles son? La inscripción del hijo en la escuela. Limpieza del terreno y compra de las semillas. ¿Ven? Condiciones: Velázquez Fuentes y Gregorio Belarmino Pará Cruz se comprometen a no permitir que una tercera persona ajena a ellos y sus dos hijos puedan vivir en la casa de habitación. Caso contrario, deberá tenerse por resuelto el presente contrato. Vean ahí, le está imponiendo una condición resolutoria. No permitir que una tercera persona ajena a ellos y a sus dos hijos. ¿Quién podría ser una tercera persona? Imaginémonos que el señor deteste a la señora, a la suegra del joven. O a los suegros. ¿Pueden ser ellos considerados terceras personas? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. Sí, es su casa, él le está dando en uso, él puede poner ciertas condiciones. ¿Le cae mal a la señora? Bueno, no la voy a dejar entrar por lo menos a esa casa. O el señor, que le caiga mal el suegro. Ven, condiciones resolutorias. Y si están permitidas. En cuanto al terreno, queda para uso exclusivo de los usuarios, quienes son los únicos autorizados para sembrar en el lugar. Entonces, ¿qué pasa si permiten
que otras personas siembren. Imaginemos que el señor diga, yo no quiero cosechar, le voy a pagar a alguien más para que siembre. Y después yo vendo las cosechas o venden y me dan una parte a mí. Como está prohibido, se cumple una condición, se cumple un hecho, se cumple esa prohibición. Y desde el momento que se cumple, nace un derecho. ¿Sí? El derecho del propietario de dar por resuelto el contrato. Como quedó de forma expresa, eso es una condición resolutoria expresa. Como quedó expreso, el contrato queda resuelto, no hay necesidad de probarlo. ¿Ven? ¿Y para qué nos sirve eso? Si el contrato queda resuelto. Sencillamente, si no se quieren salir del lugar, yo puedo promover el desahucio. Y cuando lo promueva, la otra parte puede decir, señores, que yo tengo un contrato y mire que él me permitió estar en cultivar el terreno y estar en la casa. Y mire, él tenía que probar que yo sencillamente le otorgué el terreno para que... No, porque eso quedó de forma expresa. El propietario puede decir, mire, nunca cultivó, lo hicieron otras personas. Y se promueve la serie de pruebas. Y al final lo que le va a decir el juez es, mire, aquí no había necesidad de declarar el contrato resuelto. Él no tenía necesidad de probarlo. Aquí en el proceso probamos esto y se dedujo que el contrato quedaba resuelto porque sencillamente usted incumplió, contrató a terceras personas para que sembraran el terreno. Caso contrario, promueve la demanda de desahucio. Y ojo con esto, le interpongo una excepción. En una condición resolutoria implícita. Y le hago a ver al juez que es que para llegar a ese proceso se tenía que haber declarado la resolución del contrato, porque el propietario tenía que haber probado el incumplimiento del mismo, es decir, que había una condición resolutoria implícita. Y es seguro que el juez en esa situación diría, sí, efectivamente. Con lugar, porque primero debe declarar la resolución del contrato. ¿Ven por qué es importante entender esto? ¿Ven por qué es importante? Bueno, llegamos hasta acá y no los voy a cansar tanto por ahora. Solo voy a abordar ciertos aspectos. Redacción del contrato. Vamos a iniciar ahorita de cero la redacción de un contrato hasta el final. Y vamos a utilizar un contrato traslativo de dominio, el clásico, la compraventa. Voy a iniciarlo sencillo y después lo vamos engrosando con ciertas cláusulas y vamos viendo otras necesarias para la redacción de un contrato. ¿Cómo vamos a iniciar ese protocolo? Lo vamos a iniciar con el primer instrumento que autoricemos en el año. Licenciado, es que yo aperturé protocolo hasta en mayo. Bueno, en el momento que si usted aperturó el protocolo en mayo, pero no autoriza ningún instrumento, si no lo va a hacer hasta ahora, el día de hoy, parte del instrumento número 1 en su protocolo. Hay un pequeño, les voy a poner un detalle acá y les voy a hacer ver el error. Los que ya estuvieron conmigo ya saben. En la ciudad de Guatemala, el 26 ¿de qué? De julio de 2023. ¿Qué más hay? Ante mí. Vamos a ver. Enia Sarceño. Sarceño. Notaria.
Voy a ampliar esto para que... Bueno, notario, comparecen por una parte Belarmino Turuy, 45 de edad. Casado, recuérdense, ya vamos a llegar ahí, casado. ¿Qué más? Vayan dándome los elementos, ustedes ya lo saben. Casado. Profesión o oficio. Ah, ¿qué profesión? Deme la profesión. Mecánico. Mecánico. ¿Qué más? Guatemalteco. Guatemalteco, ¿qué más? Con número de identificación De este domicilio. de este. Con número de, con código, con documento personal de identificación. CUI. Identificación, no CUI. Código, acostúmbrese a decir los nombres completos. Código único de identificación. 3000 12100 0114. 3000 12100 0114. Extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica. Bueno. Vamos a ver. Y por la otra parte. Bueno, si yo les consignara un instrumento a ustedes con esa parte, ¿cuál sería el primer error que ustedes me remarcarían ahí? ¿Cuál es el error que incurrió el notario? Velvet Saray. El error que yo encuentro es que ahí indica en la ciudad de Guatemala y en la parte en donde se está identificando a Belarmino dice de este domicilio. Entonces lo correcto tendría que ser en el municipio y departamento de Guatemala. Marquemos esto. Excelente, Saray. Entonces vean, en la ciudad de Guatemala y dice de este domicilio. ¿Qué es domicilio? ¿Sí, Jennifer Alquijay? Licenciado, otra, pero no sé si es cuestión de forma, pero en donde se identifica el número de la escritura sería número 1. ¿En números, dice usted? No, que antes sea la palabra número y luego la palabra 1. Pero no sé si es de forma o no importa. No, ese no es error. Error es que consigne número. ¿Por qué? Si yo solo estoy indicando ahí 1, ¿el 1 qué es? O indico 2 o 3. ¿Qué son esos? Ah, ok. De hecho, siempre he visto así las escrituras, número 1. O sea, le antecede la palabra número. Sí, ese es un error de técnica notarial de algunos notarios, de la mayoría. Pero eso pasa porque solo copian las minutas. Ok, gracias, Nick. Luis Gerardo García. Buenas noches, licenciado. Una consulta. Colocar después de Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, ¿es necesario colocar Centroamérica o se puede omitir? Pueden omitirlo, aunque recuerden que el derecho notarial es de forma. Entonces, si lo lleva, excelente. Si no, pues no le van a poner ningún inconveniente. Puede omitirse. Yo lo consigné tal como está en el documento personal de identificación. Arnoldo Chu. Licenciado, buenas noches. Entonces, en relación a la
redacción de una escritura, o sea, si yo coloco lo que estaban haciendo referencia a los compañeros, por ejemplo, 1 y colocar 1 entre... Consigno. Empiecen a utilizar los términos adecuados, porque ustedes ya a partir de este punto tienen que adquirir no solo la técnica, sino la temática jurídica o los conceptos legales, jurídicos y técnicos para poder llegar a su examen privado. Entonces, empiecen a utilizar consignar los términos adecuados para esto. Entonces, vuélvame a repetir su pregunta, Arnoldo. Gracias, licenciado. Solo era la consulta si es necesario consignar el número 1 o eso no... Necesario consignarlo. No tiene... Acláreme, replantéeme su duda, porque si es necesario consignar el 1, 2 o 3, eso va en el orden del protocolo. Es obligatorio. Tiene que llevarlo. Si no lo tuviera, eso lo que va a pasar es que le va a generar una obligación de enmienda de su protocolo para que ese documento tenga validez. Máximo si ha autorizado a otros. Esa era su pregunta, Arnoldo. No exactamente, licenciado, pero sí preguntaba, por ejemplo, redactar un instrumento, pues yo tenía la vaga idea que sí, por ejemplo, si iniciamos a redactar, por ejemplo, el número 2, también seguidamente del número 2, pues se consigna el número 2 en números, en letras y en números. No, si quiere consignarlo en números, lo puede hacer. Si no va en números, no hay ningún problema. Con el hecho de que usted respete el orden en letras, tiene validez ese documento. Oye, por lo menos en cuanto al orden de los instrumentos en su protocolo. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice la ley? Cuando hay diferencias, lo escrito en números y en letras, se va a lo dispuesto en letras. ¿Sí? Javier Ignacio. Licenciado, buenas noches. Una pregunta, después de la ciudad de Guatemala, ¿no tendría que ir la dirección de la oficina del notario? No, eso es en las actas notariales. Y mire, no entendí por qué está mal consignado de este domicilio, me perdí ahí. Ahorita lo vamos a aclarar. Gracias. ¿Qué es domicilio? Tenemos que entender primero vecindad, domicilio y nacionalidad. Vecindad es el municipio donde usted vive. ¿Sí? Eso es la vecindad, vecino del municipio de Chimaltenango, vecino del municipio de San Pedro y Epocapa, vecino del municipio de San Pedro y Ampuc. El municipio. Nacionalidad, guatemalteco, hondureño. ¿Sí? Pero domicilio es la circunscripción departamental. Con domicilio en el departamento de Guatemala, en el departamento de Chimaltenango, en el departamento de San Marcos, en el departamento del Quiché, en el departamento de Jalapa. Pregunta, ¿consignó el notario ahí el departamento? No. Y cuando indica de este domicilio, ¿de qué domicilio si no consignó departamento? No. Hay error ahí del notario, se puede promover veamos así, porque es un requisito.
¿Se puede promover alguna acción en contra de ese contrato? Luis Gerardo. Sí. En este caso no, puesto que ya en el instrumento al iniciarlo, ahí aparece donde fue consignado, fue faccionado el instrumento, ¿verdad? ¿Cómo así? Ya el documento desde que inició en la ciudad de Guatemala ya determina en dónde se fue realizado, fue faccionado el instrumento Pero legal. la ciudad de Guatemala puede decir, la ciudad es tú. Puede ser que haya sido inclusive como dicen algunos, de la Ciudad de México. En la Ciudad de México incluye todas sus localidades. Puede haber una interpretación muy extensiva ahí. Ahí no consignó departamento. Recuérdense, el notario debe cumplir una función que es preventiva. Previene a futuro. Previene futuros litigios. Para evitar que haya discusión y que en un proceso se discuta que cumplió o no cumplió, que por qué la ciudad de Guatemala está indicando el departamento. Para evitar esas discusiones, tan sencillo que es, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, y ya. Y entonces abajo no hay problema que indique de este domicilio, porque ya arriba está indicando en qué domicilio es, en qué departamento. Inclusive si la persona no fuera de ese domicilio, con domicilio en el departamento de Quetzaltenango. ¿Ven? Miren la diferencia. Les pregunto, ¿alguien podrá impugnar el incumplimiento de este requisito si aparece de esa forma, si está consignado de esa forma en el instrumento público? No. Porque miren, el notario fue claro y fue específico. Cumplió con el derecho de forma. ¿Ven? ¿Qué otra situación vamos a encontrar acá? Por ejemplo, al momento de individualizar a las partes. Algunos utilizan 3.000 espacio, 12.100 espacio, y lo he visto incluso en algunos libros de derecho notarial. Nuestro lenguaje se rige por reglas, por normas de escritura, normas ortográficas, reglas ortográficas. Pese a que en el documento hay un espacio y alguien dirá es que tiene que ser tal como está en el documento. Claro, pero los espacios no precisamente se generan por el término espacio. Entonces lo correcto, de acuerdo a las reglas que nosotros seguimos, reglas ortográficas de nuestro idioma, como vemos ahí los números en grupos, lo correcto es que vaya una coma, porque la coma separa ese grupo de números. ¿Estamos ahí? Sí, se escucha. Ahora bien, ¿se dan cuenta que yo ahí no utilicé, incluso no estoy utilizando mayúsculas al inicio, ni estoy poniendo los nombres como hacen en algunos casos, que los nombres los consignan todo en mayúscula? ¿Por qué no? Antes utilizaba eso para remarcar porque había máquinas de escribir o sencillamente se hacía a mano, pero actualmente están las computadoras. Entonces, el hacerlo es abuso de mayúsculas. Lo conveniente es que utilicemos las mayúsculas únicamente donde las tengamos que utilizar. Y de ahí mayúscula, minúscula, como tiene que ser escrito. Y lo que sí es válido es que lo remarquen en negrilla, porque la computadora se los permite. Nos vamos a quedar en esta parte por el día de hoy, porque si no los voy a cansar demasiado a ustedes y realmente no me interesa eso, me interesa más la comprensión que tengan del contenido de la clase. ¿Cómo estamos hasta acá? Vamos dándole seguimiento a lo que se está explicando. Sí, gracias. Sí, vamos bien. Muchas gracias.
Claro que sí. Perfecto, continuamos. Siempre día de clases. Feliz noche. Buenas noches.